En muchos momentos de nuestra vida tratamos de navegar y tratamos de hacer algo que más que nada nos dé confort a la hora de querer salir de una situación emocional que puede ser un poco más complicado. Y para eso está justamente uno de los libros que me gusta muchísimo, que es de Elsa Punset, que se llama justamente Brújula para navegantes emocionales. Y bueno, a mí me agrada muchísimo tener la oportunidad de darte una introducción como se me está haciendo ya costumbre, leerte un poquito para que todo esto funcione, porque es una forma de empezar a hacer que las cosas se den en función a lo que nosotros tenemos. Y la introducción del libro dice que navegar sin naufragar por el mundo de las emociones requiere una brújula, porque no basta con amar, hay que amar de forma incondicional. No basta con escuchar, hay que escuchar atentamente. No basta con llorar, hay que aprender a superar el dolor. No basta con intentar resolver los problemas de quienes amamos, hay que ayudarles a responsabilizarse y a sobreponerse a los obstáculos. Cuando necesitan una solución no basta con darles nuestra solución, debemos ayudarles a encontrar sus propias soluciones. Si tenemos hijos no basta con alumbrarles y proyectar en ellos nuestras esperanzas. Necesitan que les eduquemos con amor incondicional y un día, cuando ellos sientan que están preparados para enfrentarse solos a la vida, les dejaremos ir en libertad, para seguir nuestro propio camino, sin miedo. Sin embargo, nada de esto responde a la forma posesiva de amar de los seres humanos, ni el sentido instintivo de protección de los padres, ni a nuestro miedo visceral al cambio, ni a capacidad innata alguna que nos permitiera, en un mundo ideal, reconocer y sanar nuestras propias heridas emocionales. Requiere, en cambio, adquirir una serie de destrezas. Estas destrezas resultan muy eficaces de cara a nuestras relaciones con los demás, a nuestra felicidad personal y a la educación de nuestros hijos. Sería más sencillo si estas destrezas fueran innatas, sin embargo no lo son, porque evolutivamente solo estamos diseñados para cumplir ciertas funciones básicas. Basta con alumbrar al hijo, con quedarse a su lado, hasta que pudiese valorarse por sí mismo, con satisfacer sus necesidades físicas, porque las emocionales quedaban alumbradas por la presión por sobrevivir. La vida antaño era más corta y se invertía muy poco en el mantenimiento de las estructuras básicas. Amar era, por encima de todo, proteger a los suyos del peligro del mundo exterior. Vivir era, por encima de todo, sobrevivir. Este no es el mundo al que nos referimos ni al que se enfrentan nuestros hijos. A lo largo de los siglos nos habíamos esforzado en domar las emociones, en encerrarlas, en sistemas de vida ordenados y represivos. Pero no existen ya las estructuras fuertemente jerarquizadas de la iglesia y de la sociedad, aquellas que nos hubiesen indicado hasta dónde hace muy poco, qué lugar ocupa y qué papel desempeñar en el mundo, aunque su dictado solo cabía resignarse o rebelarse. En este sentido, las opciones de vida eran más sencillas. Hoy vivimos en un mundo que nos abruma con tentaciones y decisiones múltiples y tenemos que decidir en soledad, sin referentes claros, quiénes somos y por qué nos merece la pena vivir y luchar. A caballo entre el mundo virtual y real, tenemos que asumir que las decisiones que tomamos de cara a los demás provocan efectos duraderos. No podemos escondernos tras la ignorancia porque hoy en día sabemos que la violencia engendra violencia, que el odio se multiplica como las ondas de una piedra que golpea el agua. Si pegamos a nuestros hijos, probablemente ellos nos pegarán a sus hijos. Si les educamos sin desarrollar su autoestima, dejarán que los demás les maltraten. Si les damos nuestro amor de forma incondicional, solo sabrán amar esperando algo a cambio. Amplificarán en cada generación el dolor y la ignorancia heredados.
El primer paso para entender las emociones de los demás es conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo es escarbar en nuestro sustrato emocional, destripar nuestros impulsos y entender las fuentes de nuestra ira y del dolor para poder convivir armoniosa y plenamente con nuestras emociones y con las demás. Gracias a la extraordinaria plasticidad del cerebro, aunque nuestros patrones emocionales sean negativos, podemos repararlos y mejorarlos. Solo hay que aprender a analizar y comprender el sustrato emocional de nuestras vidas. Conocerse a uno mismo en lo que reclama la mayoría de las tradiciones filosóficas. Estudié filosofía en Magdalen College, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Allí conocí personas, compañeros y maestros académicamente brillantes y en apariencia dispuestos a descubrir y compartir las respuestas a las preguntas básicas que se plantean los seres humanos acerca del significado de la vida. Recuerdo que aquellos años como el inicio brillante y heterodoxo de la vida, en momentos en el que todo era alcanzable y las posibilidades se nos antojaban ilimitadas, la juventud parecía limar diferencias y abrir todas las puertas, pero no éramos todos iguales, ni mucho menos. En retrospectiva puedo ver claramente cómo la educación y la genética que cada uno aportábamos marcaba desde el inicio y la forma muy decisiva a nuestros caminos. En poco tiempo, apenas 2 o 3 años, pasábamos de tener una hoja en blanco sobre el cual poder escribir con libertad, ser, evidentemente, prisioneros y a veces víctimas de nuestras condiciones emocionales y sociales. Aunque pareciera que todos teníamos oportunidades similares, en realidad, cada uno traía consigo de forma obstinada determinados patrones emocionales que que nos hacían tropezar en obstáculos los que podíamos haber evitado, pero a los que no nos sabíamos enfrentar. En el terreno del amor, en el que todos empezábamos a ensayar y en la capacidad de planificar y administrar nuestros recursos emocionales, estábamos en general muy preparados. Nuestros conocimientos académicos acumulados a lo largo de muchos años de formación nos servían para enfrentarse a la tarea común e inevitablemente vivir la vida. Pocos, muy pocos, daban la sensación de saber a dónde se dirigían y por qué. Casi ninguno parecía poseer sabiduría innata o tener siquiera metas definidas, y de esos pocos, la mayoría lo hacía guiado por normas sociales y morales ajenas, que probablemente les estaban evitando el difícil trabajo de enfrentar, perdón por el salivazo, de enfrentarse a la vida y tomar sus propias decisiones con valentía, es decir, con inteligencia emocional. Hay mucho que puedes descubrir en función a la introducción, está larga, pero vamos a continuar a ver hasta dónde llegamos, porque igual que sepan qué es lo que habla justamente la brújula para navegantes emocionales. Con el paso de los años detecté con irritación que a menudo tropezaba en la mayoría parecía ser de forma obstinada la misma piedra y aprendí a temer cada paso que daba en lo que veía como un largo y pedregoso camino. A pesar de admoniciones de los filósofos del tipo desde Sócrates a Kant, pocos parecían dispuestos a indicar con claridad qué hacer antes de encontrar la paz y felicidad que de pequeños, si somos buenos, nos prometen una y otra vez. Tal vez lo más llamativo de las enseñanzas de las filosofías y las religiones del mundo podrían confundirse para el lector distraído con la renuncia absoluta y terminante a cualquier tipo de deseo y anhelo. Me confieso, aquí una lectora dice, decididamente distraída. Por desgracia, a todos se les olvida explicar cómo puede renunciar a los deseos quien está vivo y construido el material de los sueños y de las emociones, quien se resiste a la resignación y a la pasividad, quien quiere plantar batalla a los demonios del miedo, de la frustración y del dolor. Con el descubrimiento del inconsciente en el siglo XX, la ciencia dio un paso crucial en este sentido, acompañado por reformas sociales y progresos tecnológicos. La educación y la ciencia se convirtieron en las grandes fuerzas niveladoras del siglo XX. La educación, a raíz de convertirse en universal y obligatoria, parecía posibilitar el acceso a todos, a herramientas de conocimiento que pudiesen ayudar a cada cual a encontrar hasta un punto sus vidas.
pero los cimientos de la educación creada por las sociedades de la Revolución Industrial estaban calcados sobre los modelos políticos y sociales imperantes. Los criterios eran utilitarios: educar a la gente para que pudiesen trabajar y construir a la economía del mercado, y el modelo era autoritario y jerárquico. Un maestro todopoderoso dictaba sus verdades a los niños. El resultado positivo fue la progresiva alfabetización de personas. El negativo, que tras una infancia dedicada a perder la confianza natural del niño en sus sentimientos y en su intuición, el adulto entrega de forma automática la gestión de su vida emocional y pensamientos a otras fuerzas jerárquicas, fuesen religiosas, laborales, sociales o políticas. Entre las puertas abiertas para la ciencia está, desde finales del siglo XX, la emergencia de la neurociencia, que con sus técnicas de imágenes han permitido empezar a esbozar el funcionamiento de esta caja negra. Era hasta ahora el cerebro humano. Empezamos a tener un mapa más preciso de cómo los ladrillos emocionales que forman nuestra psique. Empezamos a esbozar por qué se activan ciertas emociones, qué repercusiones químicas tienen y a qué circuitos cerebrales afectan. Empezamos a tomarnos en serio las emociones porque ya sabemos a ciencia cierta que no son fabulaciones de nuestra mente, imágenes y sensaciones sin sentido y sin control. Las emociones tienen una lógica, pueden catalogarse, reconocerse, comprenderse e incluso gestionarse. Es decir, podemos aprender a convivir con ellas. Las emociones, como bandadas de pájaros sueltos en nuestros cerebros, anidan, crían, cruzan nuestra conciencia y pueden fácilmente, si no nos ponemos en orden, ocupar todo nuestro espacio de forma arbitraria. Ignorar o reprimir estas emociones no es posible. Cada emoción reprimida deja de manera sigilosa su impronta en nuestro comportamiento a través de patrones emocionales que deciden por nosotros, probablemente en contra de nuestros intereses, porque muchas emociones están basadas en el miedo y en la ira. Conocer nuestras emociones representan, por tanto, la única manera de domar nuestro centro neurálgico, llámese cerebro, alma, conciencia o libre albedrío. La vida actual puede ser larga, compleja y solitaria. A las dificultades reales añadimos nuestra prodigiosa capacidad de angustiarnos con los problemas que aún no tenemos, debilitando nuestra salud física y mental. Necesitamos herramientas para entendernos a nosotros mismos, comprender el resto del mundo y crear nuestros propios sistemas de valores, para conocer a los demás, más allá de los lazos biológicos, para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Para quienes lo deseen, sigan hablando con Dios, aunque sea fuera de la iglesia, para amar libremente, pero sin instrumentalizar al otro. Muy interesante, ¿eh? Justamente desde una perspectiva de liberación. La alternativa es sombría: ser presa de nuestras emociones negativas, culpando siempre a los demás de nuestros tropiezos, ser incapaces de controlar la ira, confundir las emociones y no asumir su impacto en nuestro comportamiento, como les ocurre a muchos jóvenes hoy en día, temer el dolor de las emociones intensas, encerrarnos en nosotros mismos para protegernos, sentirnos cada vez más solos y desconectados, atrapados en vidas sin sentido, perder la esperanza y amargarnos y hasta perder la razón. En cada vez más fácil pertenecer a este colectivo desdichado, la Organización Mundial de la Salud prevé que hasta un 20% de la población sufrirá trastornos psicológicos en el año 2020, según datos del 2006 del Ministerio de Sanidad. Los trastornos mentales constituyen ya las causas más frecuentes de carga de enfermedad en Europa, por delante de las enfermedades cardiovasculares y de cáncer. Su impacto en la calidad de vida es superior al de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardíacas y respiratorias, y la principal causa de discapacidad entre los trastornos mentales comunes en los trastornos afectivos. Entre ellos, la depresión ocupa el cuarto lugar entre las causas de mortalidad y se prevé que en el año 2020 pase a ser la segunda. Es mucho dolor el que tenemos previsto albergar en nuestro planeta, y nuestra tolerancia es peligrosa porque poco a poco se está haciendo se está haciendo para evitarlo. Sin embargo, existen pasos básicos que pueden darse
para enfrentarse a estos problemas. Un primer paso consistirá en incorporar tanto a nuestro conocimiento diario como al currículo escolar lo que la neurociencia y la psicología evolutiva denominan inteligencia emocional. Es decir, la suma de las habilidades emocionales y sociales de cada persona, que comprende dos ámbitos básicos: el conocimiento, gestión de nuestras propias emociones, y el conocimiento y gestión de las emociones de los demás. Desarrollar las herramientas que mejoran nuestra inteligencia emocional exige ante todo esfuerzo de tomar nuestras propias emociones en serio, pero eso es algo para lo que no nos han entrenado en ningún momento. Hoy en día la sociedad se está volviendo muy exigente en sus escuelas. Ya no les pedimos únicamente que instruyan a nuestros hijos, sino que queremos que nos aseguren de que, al margen de cualquier carencia emocional que exista en sus hogares, todos los niños tengan acceso a una sólida educación emocional, es decir, a conocer y gestionar sus emociones y la de los demás, porque empezamos a darnos cuenta de que esa educación también es imprescindible para asegurar mejores niveles de felicidad personal y de convivencia social. Aunque no nos fijemos en los ámbitos en los que el profesorado hoy en día forma a los niños en valores sociales, emocionales y éticos, ese campo ya es enorme, porque abarca los derivados de la disciplina, la forma de plantear las actividades de aprendizajes y lo consensuado sobre la conducta colectiva básica. Además, existe la labor de la escuela como referente social, la imagen del profesor como modelo para el alumno y la posibilidad de que la escuela ayude a reparar ciertos problemas básicos del tipo psicológico y emocional. Todo ello requiere una formación específica del profesorado. Un gran reto de las escuelas será el futuro próximo: la formación del profesorado en condiciones que les permitan adecuarse a estas demandas sociales complejas. La escuela, sin embargo, no podrá asumir toda la carga educativa en contra de los valores exhibidos por los demás estructuras sociales. Estas deberán coordinarse para garantizar una educación global y coherente. La coherencia entre la formación de padres y los profesores será sin duda otro de los grandes retos de los años venideros. Un gran obstáculo para ello lo que supone la falta de tiempo de las familias, que afecta tanto a niños como a las comunidades sociales. Los padres trabajan más para mantener a sus familias. Padre y madre pasan largas horas en las oficinas y los niños se encuentran más solos frente a la televisión. Las familias nucleares de padres y uno de los hijos han reemplazado los grupos familiares más amplios donde el niño podía encontrar amparo. Las calles se han vuelto peligrosas y los niños han perdido la libertad de jugar con sus amigos sin riesgo. El mundo donde perdón, decíamos que el niño donde los mismos niños solían aprender las fuerzas sociales y emocionales básicas han cambiado tanto que no hemos sabido reaccionar para poder transmitir adecuadamente las habilidades básicas para vivir. Los estudios recientes indican que está cayendo las curvas de destrezas sociales y emocionales de los niños. A medida de los niños occidentales, estas están más nerviosos, más irritables, más deprimidos y se sienten más solos. Su comportamiento es más impulsivo y más desobediente. Hemos empeorado en las últimas décadas en más de 40 indicadores de bienestar infantil. La madurez emocional del niño será clave en el manejo de estas circunstancias adversas. Sin embargo, los consejos que escuchan los padres de forma habitual no suelen referirse a las emociones. A los padres se les dan generalmente normas para corregir el comportamiento del niño, pero ignoran los sentimientos y las emociones que causan y subyacen tras este comportamiento. Para los padres, la educación emocional significa llegar a comprender los sentimientos de los hijos y ser capaz de calmarlos y guiarlos. Cuando los padres ofrecen empatía a sus hijos y les ayudan a enfrentarse a las emociones negativas, a la ira, a la tristeza o al miedo, se crean lazos de lealtad y de afecto entre padres e hijos. La obediencia y la responsabilidad fluyen entonces con mayor naturalidad desde el sentido de conexión que se crea entre los miembros de la familia. Para los hijos, la inteligencia emocional se traduce por la habilidad de controlar los impulsos y la ansiedad, tolerar la frustración, motivarse a sí mismos,
comprender las señales emocionales de los demás y mantener el equilibrio durante las épocas de cambios. La vida humana es compleja, como individuos nos enfrentamos a un sinfín de decisiones diarias que poco a poco van conformando nuestra existencia. Pero también dependemos y somos a la vez referencia ineludible de muchos otros seres humanos, padres, madres, hijos, vecinos, abuelos, amantes, compañeros de trabajo. Compaginar este conjunto de efectos y de obligaciones con nuestros intereses individuales puede resultar conflictivo y confuso, sobre todo cuando las demandas de quienes nos rodean parecen excesivas o cuando nuestras fuerzas flaquean. Sin embargo, cuando un pulmón que se ensancha con el ejercicio y la necesidad de respirar, la capacidad de dar a los demás se agranda ante las necesidades de quienes nos rodean. El ser humano se retrae cuando nadie, o nada lo obliga a abrirse a los demás, a sobreponerse al cansancio y a las dificultades. Por ello, este libro recorre las distintas etapas de la maduración emocional y social del ser humano, no solo como individuo, sino también en relación a las personas que conforman su entorno humano. Dedica en los primeros capítulos espacio específico a la educación emocional y a la social de los niños y de los adolescentes, porque en esta etapa, cuando podemos evitar cometer los errores básicos que nos convierten en adultos emocional y socialmente incompetentes y desdichados, y porque a pesar de la magnitud de la tarea solemos alumbrar a nuestros hijos desprovistos de las herramientas básicas para comprenderles y guiarles de manera plena. A través de estas páginas los adultos podrán revivir y analizar cómo fue su propia infancia, dónde surgen las carencias, dónde se asentan los conocimientos de sus hogares infantiles. Este conocimiento es clave para poder adentrarse en la segunda parte, en los conflictos no resueltos de cada etapa adulta y a comprender su impacto en nuestras vidas y en la de los seres que nos acompañan. Lo natural de la vida son los conflictos y las crisis. Son inevitables. Lo importante es conocer y manejar las herramientas básicas para resolverlos, porque de lo contrario impedimos los procesos de transformación y evolución que deberían acompañar nuestras vidas. Somos seres vivos y como tales nuestro destino es la transformación. La rigidez nos impide seguir el cauce de nuestras vidas de forma espontánea y creativa, y esta rigidez, fruto del miedo y de la ira, también impide que podamos amparar y guiar a otros cuando ellos necesiten apoyo de cara a sus propios procesos de desarrollo, transformación y crecimiento. Último. Porque las emociones son intensas, todos somos potenciales náufragos emocionales. El derrumbe de las estructuras morales y sociales nos otorga actualmente una enorme y positiva libertad de elección en nuestra vida social, emocional y profesional. Esta nueva etapa o esta nueva libertad necesita urgentemente la adquisición de una brújula, es decir, de las habilidades y de las herramientas que nos permiten navegar con inteligencia emocional por los cauces imprevisibles, aunque a menudo apasionantes, de nuestras vidas. ¿Sí? Así se llama el libro que te estoy sugiriendo, justamente Brújula para navegantes emocionales. Y lo mínimo que podemos hacer realmente es leerlo, porque sí tiene un sustento y al parecer está muy muy interesante. Y yo creo que es momento de, si quieres opinar sobre cosas de que es muy fácil guiar a una persona emocionalmente, vale con tener algo nuevo y diferente que alegar antes de opinar, y creo que está muy bien fundamentado. Aquí no tengo como la bibliografía completa, pero déjame te digo, mira, la impresión de este libro fue en el 2008. Ahora fíjate, el pronóstico que están haciendo es bueno, aquí sí dice 2008, y aunque no, sí, marzo de 2008. Para el pronóstico del 2020, esto es escalofriante. Es raro porque, pues ya que estamos 2019 ahorita y ya en unos meses, pues 2020. Escalofriante, raro, y este pronóstico está muy bien fundamentado. ¿Viajaría en el tiempo?
No lo sé. Pero bueno, eso es lo que está en este libro. Brújula para navegantes emocionales. Hay que volverlo a analizar porque vale mucho la pena por lo que menciona. Y me gustaría recordarte que obviamente menciona para checar nuestra parte que tiene que ver con la adultez. Algo muy, muy, muy interesante que se nos olvida a todos. ¿Y qué es el trabajo? Tiene cada una tratarte de ayudar y decir, es el momento de hacer algo diferente. Cuídate mucho, nos estamos viendo en la siguiente. Hasta la próxima.